Iniciamos una nueva serie en el canal de YouTube de Radio Solidaria y también en la programación de este magazine de amigos. Una nueva serie que tiene que ver con los atributos de Dios. Los 7 atributos de Dios. Hoy haremos una introducción a los atributos, pero semanalmente, una vez a la semana, por lo menos vamos a presentar un atributo. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es, pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en la palabra. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios. Algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios anula otro. Sus atributos actúan en unidad, se matizan entre ellos y todos juntos forman el carácter de Dios. Él no es una cosa hoy y mañana es otra, sino que Él es y será el mismo por siempre. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Brevemente vamos a analizar cada uno de ellos. Como ya te decía, próximamente detallaremos más sobre ese atributo. Pero vamos a detallar y vamos a ofreceros un breve resumen de cada atributo de Dios. En primer lugar, santidad, o Dios es santo. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza, de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único. No hay, ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Él no es un Dios inalcanzable. Él es un Dios compasivo, lleno de gracia, lleno de amor, que quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo, aliento en los momentos más difíciles. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Con una actitud humilde, contrita, reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad de Él. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Hay otros versículos que hablan sobre la santidad de Dios. Levítico capítulo 11, verso 44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Isaías capítulo 5, verso 16. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Por último, otro versículo más, Apocalipsis, capítulo 4, verso 8. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es uno de los 7 atributos de Dios, santidad.
Otro de los atributos es que Dios es eterno, es decir, eternidad. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Este es un concepto difícil de entender para nosotros los seres humanos que contamos todos basados en el tiempo. Segundos, minutos, años, estaciones, pero Dios no está limitado por el tiempo. Contrario a todo lo demás que hay en el universo, Dios no fue creado por nadie. Él existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó: yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será reconocido por todas las generaciones. Un nombre que proclama su eternidad. Yo soy el que soy. Este versículo lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Hay otros versículos que hablan sobre la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 2. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmo 102, verso 12. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro versículo más, y además muy conocido. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Segundo atributo de Dios que mencionamos, eternidad. Tercer atributo, omnipotencia. Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Por esta razón, Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera. Génesis capítulo 17, versículo 1. Yo soy el Dios todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Dios se presentó como el Dios todopoderoso. Desde el principio de la conversación, Dios quería dejarle claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y las promesas que le iba a hacer, las cumpliría. No hay nada imposible para Dios, y nosotros, tal como hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder completo, inacabable. ¿Qué otros versículos podemos encontrar sobre la omnipotencia de Dios? Éxodo capítulo 6, verso 3. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Salmo 98, verso 8. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. O también, la traducción de Reina Valera, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Isaías capítulo 47, verso 4. Nuestro Redentor es el Santo de Israel. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tercer atributo de Dios, omnipotencia.
Cuarto atributo de Dios, omnisciencia. Decir que Dios es omnisciente es decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente, del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. Lo sabe todo. No hay nada que pueda escapar a su conocimiento. Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Él también nos conoce completa y personalmente, a cada uno de nosotros. El Salmo 139 lo expresa muy bien. En ese salmo vemos que Dios conoce cuando nos movemos o nos sentamos, lo que pensamos, lo que hablamos. Lo conoce todo. Vamos a leerlo. Salmo 139, versículo 1. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 29, leemos: ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Ahí vemos que todo lo que hay en la creación es importante para Dios, tanto los pájaros como los seres humanos, y Dios conoce todo sobre cada uno de ellos. El conocimiento de Dios es tan detallado que hasta conoce el número de cabellos en nuestra cabeza. Otros versículos sobre la omnisciencia de Dios. Job capítulo 34, verso 21. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Salmo 147, verso 5. Excelso es nuestro Señor, y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Por último, Proverbios capítulo 5, versículo 21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Si quieres leer más versículos sobre la omnisciencia de Dios, Hechos capítulo 15, verso 18, Hebreos capítulo 4, verso 13 y primera carta de Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Otro atributo de Dios, vamos a por el quinto. Dios es amor. Amor es el siguiente atributo que queremos mencionar. La Biblia lo dice muy claro, para que no nos quede ninguna duda. Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. El amor de Dios es el amor más verdadero, más puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos o incertidumbres. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, es acción. No se queda en el marco de las palabras, de la teoría, sino que va más allá, va a la práctica, va a la acción. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó. Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo envió a la tierra como muestra de su inmenso amor y de su deseo de tener una relación personal y eterna con nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esto es amor. Amor en acción. Juan capítulo 3, verso 16. Seguramente te sabes este versículo de memoria.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La palabra de Dios también nos dice que Dios tiene un amor especial por aquellos que aman a Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Otros versículos que mencionan o que hablan sobre el amor de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Salmo 25, versículo 10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Salmo 59, versículo 17. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Otros versículos que hablan sobre el amor de Dios. Romanos capítulo 8, verso 38. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1. Y primera carta de Juan capítulo 4, versículo 15 en adelante. Otro atributo de Dios para mencionar próximamente. Amor. Otro atributo. Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual, desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor. Es igual de santo. Los seres humanos cambiamos constantemente. Nacemos como bebés, crecemos y nos hacemos más fuertes, pero luego vamos decayendo poco a poco. No solo cambia nuestro físico, sino que también lo hace en nuestro temperamento, en nuestras emociones. Va cambiando. La Biblia explica algo sobre esa diferencia entre los humanos y la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Te invito a que lo leas, Salmo 103, versículo 15. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno. Pero amor del Señor es eterno, y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Saber que Dios nunca cambia debe traer paz a nuestros corazones. En un mundo tan incierto, tan lleno de cambios como el que vivimos, es bueno saber que Dios es nuestra roca fuerte. Es esa roca firme, es nuestro refugio. En Él nos podemos apoyar en todo momento. Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. El peñasco en que me refugio Él es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Otros versículos que hablan sobre la inmutabilidad de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 6. Yo el Señor no cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras.
Números capítulo 23, verso 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Salmo 102, verso 25. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como la ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Otros versículos que hablan sobre la inmutabilidad de Dios. Salmo 102, versículo 25. Bueno, este lo acabamos de leer. Salmo 33, versículo 11. Te invito a que lo leas. Hebreos capítulo 6, verso 17 y 18. Salmo 90, verso 2. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Por último, el último atributo que queremos mencionar es que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, siempre. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Él está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia, sea el pasado, el presente o el futuro. Él no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limita a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios está en todas partes y que ningún espacio lo puede contener. Te invito a que lo leas. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27. Salomón oró frente al altar del Señor diciendo: ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Dios no está solamente en el templo o en los lugares que consideramos, entre comillas, sagrados. Él está en todo lugar. Él lo ve todo. No podemos huir de su presencia. Dios está siempre con nosotros. Él no nos deja solos en ningún momento ni en ningún lugar. Podemos acudir a Él con completa confianza en todo momento y en medio de cualquier circunstancia. En el Salmo 139 encontramos unos versículos claves para entender la omnipresencia de Dios. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Otros versículos que hablan sobre la omnipresencia de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 23. Proverbios capítulo 15, verso 3. Isaías capítulo 66, verso 1. Mateo capítulo 6, verso 6. Job capítulo 34, verso 21. Amós capítulo 9, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Y por último, Josué capítulo 1, verso 9 y Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Estos son algunos pasajes, versículos que hablan sobre la omnipresencia de Dios. La próxima semana estaremos de una manera resumida, con detalles. Hablaremos sobre el primer atributo que hemos mencionado, la santidad de Dios. Dios es santo. Si quieres dejarnos tu aporte sobre esta serie que vamos a comenzar en estos días, te invito a que lo hagas a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Envíanos un mensaje de WhatsApp, de Telegram. Por cierto, en Telegram tenemos grupo de amigos. En la caja de comentarios o en la descripción del vídeo podrás encontrar el enlace para que te puedas unir al grupo de Telegram. Abierto para todos. Para que dejes tus comentarios, para que pidas motivos de oración, para que aportes una reflexión. Síguenos también en Instagram, síguenos en Facebook y ponte en contacto con nosotros. Esta es la serie que comenzamos, los atributos de Dios, los 7 atributos de Dios.